Se aportan las proyecciones diédricas de un tronco de cono cuya base inferior de menor tamaño está en el horizontal y la base superior de mayor tamaño está a una cierta altura. Esta sea la planta de ese tronco de cono. Igualmente se aporta el eje de un cilindro que corta al eje del tronco de cono en este punto en proyección vertical y en este en proyección horizontal, lo cual significa que esos dos ejes se cortan. Bien, supongamos que el radio del cilindro, de la sección recta del cilindro, fuera de un determinado valor. Nosotros, para sacar las proyecciones diédricas de estas elipses, o sea, de estas circunferencias que son proyecciones, se proyectan según elipses, lo que vamos a hacer va a ser, si conocemos el radio, pues vamos a coger y vamos a hacer aquí un cambio de plano, tomamos esta nueva línea de tierra paralela a la proyección horizontal del eje del cilindro, y hallamos la proyección vertical de dicho eje. Este punto tiene aquí su proyección vertical, tomaríamos este valor de su cota y a partir de este punto pondríamos ese valor. Tomaríamos un punto cualquiera y haríamos perpendicular, hallaríamos la cota de ese punto y a partir de esta línea de tierra nueva llevaríamos esa cota. Ahora, como ya hemos transformado las generatrices del cilindro en frontales, respecto a este plano nuevo vertical, haremos aquí la perpendicular y llevaríamos aquí el valor del radio en verdadera magnitud. Para ver aquí cómo quedan estas elipses, no hay más que hallar este punto, hallar su proyección que vendría aquí, este punto, su proyección que vendría aquí, y luego este punto que vendría aquí, llevaríamos el radio para un lado y el radio para otro, puesto que esta línea es de punta respecto al vertical y estaría en verdadera magnitud. Esta elipse, definida por esta pareja de ejes, constituye la proyección horizontal de esta base del cilindro. No hay más que luego coger los puntos que tenemos aquí, cuyas proyección horizontal son estas y proyección vertical estas, hallar las cotas de esos puntos y referirlos aquí a proyección vertical, y tendríamos ahí 4 puntos que uniríamos para tener la proyección vertical de esa elipse. Se trata, como digo, de hallar la intersección de este cilindro con este cono. En este caso, se recomienda, como los ejes se cortan, se recomienda tomar como planos auxiliares ninguno, es decir, tomar esferas auxiliares. Ahora un plano que será interesante tomar, pero téngase en cuenta que los planos auxiliares que sean paralelos a las generatrices del cilindro, van a seccionar a este tronco de cono según arcos de hipérbola, que son de inexacto trazado. Por eso vamos a utilizar el método de las esferas auxiliares. Pero bueno, inicialmente sí podemos tomar un plano auxiliar, que sería este plano frontal que pasa por los ejes de las dos superficies. Este plano secciona, como se puede ver al cilindro en este cambio de plano, según esta generatriz y según esta otra, puesto que este punto lo tenemos aquí su proyección y este punto tenemos aquí su proyección. Ese plano pues va a cortar al tronco de cono según esta generatriz y según esta, puesto que este punto, su proyección viene aquí y el que obtendríamos al prolongar aquí lo tendríamos en el otro lateral. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, ya digo, es tomar ese plano auxiliar. Y evidentemente ese plano auxiliar produce como corte con las dos superficies estas dos generatrices en el cilindro y estas dos en el cono, lo cual significa que estos 4 puntos que tenemos aquí, son ya puntos de la intersección. Puntos que, como ha producido este plano, no hay más que referir desde ellos perpendicularmente a esta línea de tierra hasta cortar a esta línea para tener la proyección horizontal de esos puntos y ya tenemos 4 puntos de la intersección. Los marcamos aquí. Bien, insisto que al ser este un tronco de cono, los planos frontales paralelos a las generatrices seccionan según hipérbolas, lo cual significa que esos no son planos idóneos. También podríamos seguir la teoría general de intersección de superficies, pero el vértice del cono nos puede quedar aquí fuera, en una zona incómoda, y entonces vamos a utilizar, ya digo, el método de las esferas. Cuando dos superficies tienen sus ejes, son simétricas de revolución, y sus ejes se cortan en un punto, ese punto de corte, que sería este en proyección vertical y este en proyección horizontal, y este sería en el cambio de plano, ese punto de corte lo tomaremos como centro de las esferas auxiliares. Y entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, eliminaremos estas líneas, vamos a tomar una primera esfera auxiliar. Esta es la más, digamos, pequeña que podemos tomar, porque sería la que es tangente al contorno del cono. No tendría sentido tomar la tangente al contorno del cilindro porque esa esfera no cortaría el cono. O sea, tiene que ser una superficie auxiliar que corte a las dos superficies que nos han dado. La intersección de esta esfera auxiliar con el cilindro sería simplemente una circunferencia que se obtendría en este alzado
uniendo este punto con este y uniendo este punto con este. Esa sería la acción de estos son dos circunferencias que están en este plano proyectante. Y la acción de esa esfera sobre el tronco de cono sería una circunferencia situada en un plano perpendicular al eje, que sería unir este punto de aquí con este otro de aquí. Esos serían los dos puntos, las dos acciones de esa esfera auxiliar con las superficies. Aquí, como se puede ver, aunque sé que las intersecciones de esa esfera auxiliar con las superficies son circunferencias, se proyectan según segmentos, dado que son planos proyectantes los que las contienen. Este sería un punto de corte y este sería otro punto de corte de esas intersecciones. Esta línea es el diámetro de la intersección de la esfera auxiliar con el cono, que sería en proyección horizontal, la tendríamos aquí. Luego no hay más que dibujar ahí, concéntrica con ella, una circunferencia, es esta que marcamos aquí para traducir a la proyección horizontal aquí. Y ahora, desde este punto y desde este, haremos sendas perpendiculares a la dirección del alzado para tener en sus cortes con la circunferencia en cuestión este punto, este punto y este. Es decir, 4 puntos de la intersección. Estos puntos los marcamos y podemos ya eliminar las líneas. Y eliminamos lo que, en fin, Si tuviéramos poco tiempo, no habría más que unir. Como va a ser una penetración, habrá una curva de entrada y una curva de salida. No habrá más que unir estos 4 puntos por este lado, curva de salida, y estos puntos por aquí, curva de entrada. Pero si queremos más puntos, pues no hay más que tomar otra esfera auxiliar, concéntrica con esta. Por ello, simplemente vamos a eliminar líneas y vamos a tomar esta circunferencia, un poco mayor. Nos corta al cilindro según una circunferencia situada en un proyectante que se obtiene al unir este punto con este y al unir este punto con este. Esa sería la acción de esa esfera sobre el plano, sobre el cilindro. Y la acción de esa esfera sobre el cono sería, lo ponemos aquí en color azul para diferenciarlo, pues la acción sobre el cono sería esta de aquí, uniendo estos dos puntos de corte del contorno de la esfera con el contorno del cono y uniendo estos dos puntos de corte de aquí también en la otra parte superior. Y ahora ya simplemente lo que haremos será buscar los puntos de corte que sean este de aquí en el alzado y uno que aquí vamos a ampliar un poco, este de aquí, o sea, serían este, y en esta zona pues solamente tendríamos puesto que no va a cortar esta parte a la parte, a la otra, a la generatriz del cono. Bien, entonces, dicho esto, pues ahora simplemente desde esos puntos hallaríamos las circunferencias en cuestión. Esta circunferencia tiene un cierto diámetro, que es este segmento, y esta otra tiene este otro diámetro. Se proyectan aquí en verdadera magnitud concéntricas con el contorno. Las dibujamos, hemos sacado aquí este punto y este de corte de esas dos intersecciones y como se puede ver, pues es repetición del proceso. Este sería el diámetro de la primera intersección, que lo proyectamos aquí, y desde este punto haremos perpendicular a esta línea para que en su corte con esta línea azul nos determine estos dos puntos, este y este, que son dos puntos de la intersección. Y ahora haríamos otro tanto con esta otra circunferencia. Vamos a continuación a eliminar algunas líneas y volvemos a lo mismo. Tomamos esta circunferencia que la ponemos en color rojo. Esta es la intersección de la esfera auxiliar con el cono, pues concéntrica aquí con la base, dibujamos esta circunferencia en rojo y este punto de corte lo proyectamos sobre ella y tenemos este y este. De esta manera, como se puede ver, tenemos esos 4 puntos. Y ahora ya, y aquí tendríamos en este otro punto que casi no se aprecia el corte, pues tenemos otros 2. De modo que ya tenemos un número significativo de puntos. Podemos hacer tantas esferas como queramos, evidentemente. Y ahora ya simplemente, pues lo que hacemos es unir estos puntos, tanto en una curva de entrada como en una curva de salida, para tener la intersección buscada. Y ahí tenemos la curva de entrada y la curva de salida. Habría que establecer las partes vistas y ocultas, que en esto ahora no vamos a entrar, y tendríamos ahí en esta proyección horizontal lo que serían las dos curvas de la intersección. ¿Qué habría que hacer ahora para completar el problema? Que en esta figura no está hecho. Pues simplemente cada punto, como lo tenemos localizado aquí en su proyección vertical, no hay más que hacer las líneas de referencia y ver su cota respecto a esta referencia, pues por cada punto hacer una línea vertical, llevar la cota de cada punto medida aquí, perpendicularmente a esta línea de tierra, y sacar los correspondientes puntos en proyección vertical, tanto en la entrada como en la salida. No lo hemos hecho para no complicar la figura, porque lo interesante del caso es ver que cuando estas generatrices no son frontales, haremos un cambio de plano
y utilizaremos, insisto, si los ejes de las dos superficies se cortan, utilizaremos, como digo, esferas auxiliares. Aunque el primer plano auxiliar haya sido este, que es el plano de simetría común, que es de gran utilidad porque nos permite obtener puntos que son los de corte de los contornos aparentes. Insisto que este método de esferas auxiliares solo se puede utilizar cuando los ejes de las dos superficies se cortan, siendo ese punto de corte el centro de esas esferas auxiliares.